Mirad, la primera vez que se hace astrología no se hace para leer el horóscopo a nadie. Cuando se empieza a hacer astrología, se empieza a hacer astrología social, astrología mundial, para saber cómo iba a estar el mundo. O se le hacía la astrología al rey, para saber cómo le iba a ir al rey, porque en función de cómo le fuera al rey, así le iba a ir a la aprobación. Desde que hay una primera astrología, que es la astrología mundial, no hay astrología personal hasta siglos después de hacer astrología. Cualquier otra cosa que se hiciera en ese momento no tenía interés, ni esto pasa. Mirad, para no andarnos con inventos, realmente lo que estamos haciendo ahora es mostrando la punta de algo que queremos hacer. Que entre esas cosas lo que queremos hacer es recuperar lo que es la astrología social y mundial. Entonces, los primeros libros, siempre en la astrología, el primer libro que hay, siempre aparece Ptolomeo por ahí. Entonces, Ptolomeo, en el libro de Ptolomeo, en el libro segundo, en el capítulo 4, dice que de cómo llegar al conocimiento de la ciencia de los pronósticos. Es una cosa lo más antigua, quiero decir que no es una modernez. A ver, hay que darle mirando para allá. Después, para Ptolomeo, lo más importante es calcular, para él, lo más importante es calcular las cartas de las lunaciones. Y cuando dice las lunaciones, realmente luego le da énfasis a los eclipses, pero que lo más importante es calcular las cartas de las lunaciones, porque eso te permite saber cómo va a ir el mes en el mundo, en la sociedad, en el campo, y eso te puede permitir a ti luego hacer pronósticos personales. Pero lo más importante es hacer la carta de... Y luego lo de las estaciones. Las estaciones eran muy importantes en la astrología tradicional. Todavía hoy se utiliza mucho, pero claro, cuando un planeta va andando que lleva una carga de lo que sea, hay un momento que se detiene. Y cuando se detiene, estas cosas, a lo que se refiera el planeta, pues se detiene y eso te sirve para saber esperar a que las cosas se pongan en marcha. Entonces, las estaciones, los antiguos que miraban el cielo controlaban mucho eso, a la hora de hacer pronósticos sobre la sociedad. Porque veis la importancia que tiene esto. Tarde o temprano, como vayáis diciendo por ahí que sois astrólogos, te van a decir, y dime, ¿y cómo va a ir España? O dime, ¿tú qué sabes? ¿Cómo va a ir no sé qué? No, yo es que he estudiado astrología psicológica. Pues no andes diciendo que eres astrólogo, porque si eres astrólogo, tienes obligación de saber astrología social. Digo, porque esa astrología no es que venga después, que tiene una importancia muy grande. Ya veréis por qué, siempre dando un poquito grande. Las estaciones me lo salto. Y otro tema a considerar, ahora me pongo en la boca de Ptolomeo, para hablar de las predicciones. Otra cosa a considerar es el eclipse, los eclipses. Y los eclipses dice dónde ocurren, el signo que ocurren, en el lugar donde la carta del eclipse va a ser angular, la traza de la sombra, te dice, fíjate en esas cosas, porque esas cosas es lo que te van a permitir hacer un pronóstico sobre lo que va a suceder. Eso es lo más importante. Lunaciones, lunas nuevas, eclipses. Ptolomeo se refiere a que es posible conocer el momento en que ocurrirán los sucesos más importantes del tiempo. Eso es importante, es decir, saber qué cosas van a pasar y cuándo van a pasar. Y para eso tenemos una técnica, ¿no? Lo primero, para Ptolomeo, era indicar en qué lugares del mundo se iba a notar la influencia. Viene un eclipse. Viene lluvia. ¿Pero lluvia dónde? ¿No? La importancia que tiene localizar los lugares del mundo donde cualquier fenómeno astrológico se va a notar más. Los que habéis estudiado un poco astrología, pues sabéis que eso se conoce por los planetas angulares. Donde los planetas son angulares, su influencia se nota más que en otros sitios. Es como en los sitios donde hay nubes negras, es más probable que llueva que donde está el cielo despejado, ¿no? Entonces, hay que fijarse dónde las cosas van a tener más importancia, ¿no? Esto es lo que me he comentado ahí.
Y eso lo he comentado ya. Sí, bueno, y finalizo con esto de Ptolomeo, que lo importante para él, para hacer los pronósticos, era esto. Las lunaciones, las lunas nuevas, lunas llenas, lunas nuevas, lunas llenas. Las lunas llenas, cuando hacía una luna llena, calculaba el momento de la luna llena y con eso le permitía conocer durante 28 meses, 28 días, cómo iba a haber el clima, la situación social, todo. Esto es Ptolomeo, 2000 años de antigüedad. Antiguo. Ver Rachel. No tengo tiempo. Bueno, ver Rachel simplemente esto lo tenéis escrito. Esta ponencia la tenéis escrita y se puede leer tranquilamente. No hace falta que agobiéis. Más que nada yo os doy el punto de iceberg, las noticias, pero lo podéis leer. Hay unas fórmulas que te permiten concederle importancia a un asunto u otro en ese momento del mes. Luego, por su parte, Abraham Ben Ezra, me he ido a Ptolomeo, me he ido a Ben Rachel, que es el autor que más trabajo nos ha dejado a nosotros lo que es la universidad esta. Ben Ezra, siglo XI, que recopila toda la información antigua y hace libros donde aparece un concepto que este es fundamental. A mí es lo que me ha cambiado la visión de la astrología social, que es el concepto de los juicios generales. Para abreviar, juicio general es el rey, que si el rey decide irse a la guerra, aunque en la carta de los pobladores diga que no morirán o que no vayan a ningún sitio, no sirve de nada porque el rey es juicio general y se los lleva. Juicio general es un eclipse. Juicio general es una lunación. Juicio general es un catún, que es lo que nos contará a continuación. ¿Qué quiere decir juicio general? Pues mira, Venezuela tuvo como juicio general un catún en el ascendente en el año 2000 y mira tú el juicio general, los trígonos donde no sirven de nada. La importancia que tiene el concepto juicio general. Tú te subes a un avión y tú pierdes tu destino. Está el juicio general del piloto. Y cuando subes a un coche, el que conduce el juicio general, tú eres un pavo allí en medio que no sabe lo que te puede pasar. Lo que pasa es que nos acostumbramos a creer que tenemos un ombligo enorme y no, tenemos un ombligo chiquitín y nos influyen más cosas de los demás que de nosotros mismos. El juicio general anula al particular. Es por eso que tenemos que estudiar astrología social, porque te advierte de lo que es juicio general para tú antes de hacer un pronóstico. Mira, si va a montar un negocio usted en Madrid, muy bueno, y resulta que en Madrid hacer un juicio general y va a caer una bomba. Pues digo, has hecho ridículo, ¿no? Sí, es más importante la ciudad o lo de Nueva York, estas cosas, que la persona misma. Que tengo lo de las 8 maneras lo podéis leer, lo de las 8 maneras lo podéis, ya está el libro completo, que no se puede comprar, pero se puede encontrar. Lo de las razones por las cuales hay un juicio general que hace perder el juicio personal. Por eso hay que tener en cuenta lo de la astrología social, la importancia que tiene astrología. Yo le llamo astrología social y menos la astrología mundial. Eso, la astrología mundial es un concepto nuevo, moderno. Antiguamente no existía eso, astrología mundial no existía, porque era un adjetivo y la astrología no tiene adjetivo. La astrología psicológica, eso no es astrología, astrología kármica, pues astrología social encaja más con lo que hacemos, ¿no? Bueno, esas son las razones, que no las he leído aquí porque no da tiempo ni mucho menos, que vamos volando. Pero lo podéis leer en el texto que se da aquí en el Congreso para que tengáis un concepto de esto, ¿no? Luego, una de las cosas que es juicio general son lo que llamaban antiguos las revoluciones de los años. Las revoluciones de los años no es otra cosa que el cero de Aries, le llaman así. Cuando entra el Sol en el cero de Aries y empieza hay un ciclo nuevo, en ese reloj, cuando se mueve por Atacil, no cuando te quedas mirando psicológicamente el año porque entonces la has cagado, sino cuando te pones a utilizarlo como un reloj que se mueve, en cada ciudad van pasando cosas que están señaladas en el guión del año. O sea que, y eso es juicio general, que está por encima de las condiciones personales, ¿no? Y luego, mucho más intenso, es cuando hay un eclipse. Pero cuando hay un eclipse, su influencia es tal
que trastoca completamente el destino personal, lo trastoca todo. Por eso es tan importante el tener en cuenta los eclipses, que era lo que íbamos, ¿no? Lo del tiempo de los eclipses sí es importante. Mira, si quieres saber cuándo se producirá el punto crítico de aquello que anuncia el eclipse, calcula cuántas horas dura el fenómeno y da a cada una hora un año, si el eclipse es de sol, si es de luna un mes. Esto que pasa en la pavada es importantísimo, porque la gente, va a venir un eclipse, el día 14 viene un eclipse. El 14 va a venir un eclipse, sí, pero la influencia de ese eclipse, como va a durar 4 horas, pues se va a notar a lo largo de 4 años. Y todo el significado que eso tenga va a marcar los próximos 4 años a partir de la semana que viene. Fíjate si es importante el eclipse. No es que yo digo aquí, no es que te vaya a venir, se te vaya a caer el eclipse encima de la cabeza, sino que a partir de ahí se inicia un tiempo nuevo. Esto lo voy a pasar. Lo del Zacuto, esto me lo voy a saltar porque es muy largo y lo tenéis escrito y yo no tengo tiempo para contároslo aquí, pero deberéis de leerlo, porque Zacuto es el último astrónomo que trata sobre los eclipses. Ese hombre en el siglo XV hace un libro que es para la astrología médica, porque la astrología era para los médicos. Entonces, en esta astrología médica que prepara para los médicos, el último capítulo de ese libro, que se titula La influencia de las estrellas, no me acuerdo cómo se llama, al final trata de los eclipses y trata de explicar los eclipses. Voy a irme al último momento, esto no lo leo porque ya digo demasiado rápido. Esto sí lo leo porque es lo que compete a lo que vamos a dar a nosotros. La última persona de la tradición que trata de los eclipses dice: si el eclipse de sol se produce en Libra, lo que va a pasar mañana, la semana que viene, señala decadencia de los reyes, derrocamiento de su reino y usurpación de... Estamos hablando del siglo XV, esto es el siglo XV. Sobre todo es señal de quebranto para los emperadores, de descalabro de las leyes y de juicios arbitrarios. Esto es una cosa muy general, pero fijaros, de no tener nada en la cabeza de qué significa el eclipse este, a partir de esto, pues tiene un apoyo. Fíjate que parece que la influencia que tiene estas características. Luego veré cómo la amoldo. Pero por lo menos parto no de un invento personal, sino de algo que hay. El eclipse del 14 de octubre, que es la semana que viene, es el que vamos a analizar en 5 minutos, que realmente la pieza era esta. Pero para llegar aquí he tenido que hacer ese recorrido, que aunque sé que ha sido muy rápido, yo confío que ya os habéis dado cuenta de la importancia que tiene esto, ¿no? La astrología mundial no es que la astrología mundial, no. Es que la astrología social, estas cosas están por encima de nuestro propio horóscopo y tenemos que saberlas. Es de obligación saberlas. Ahora, aquí está. Esto lo voy a saltármelo y lo leéis despacito, porque aquí este Zacuto añade conceptos de las estrellas. Y aquí lo que se trataba hoy, para darle un salto a la astrología social, que se lee por piezas, lunaciones, lunas llenas y eclipses, es lo primero. Después se hace el ciclo de Júpiter y Saturno, que es el que nos explicará en la tradición. El ciclo de Júpiter y Saturno, del que nos hablará Ariana, y después se hace el ciclo de los 30 años, que es el que nos explicará Fabián. Eso es lo clásico, lo tradicional, lo que viene de la antigüedad. Es verdad que se han puesto nuevas cosas, pero esas cosas son las que salen desde lo antiguo, desde la astrología original, la que le dio prestigio a la astrología. Bueno, el caso es que aquí tenemos un eclipse que, como veréis, tiene una sombra, porque se analiza ahí, y una sombra que arranca ya en Norteamérica y termina ya en Brasil. Y el centro, pues si os fijáis, está colocado en el pivotito, está colocado en Centroamérica, es decir, el punto más álgido va a estar ahí. Entonces, los eclipses tienen una influencia de fenómeno natural. Por ejemplo, cuando hay una luna llena o una luna nueva, hay mareas altas, mareas vivas, sube el agua mucho. Cuando hay un eclipse, el Sol y la Luna están muy juntos. Entonces la fuerza gravitacional se multiplica en lugares como es toda esta zona. No sé si sabéis que estamos sobre una masa líquida.
estamos sobre una masa líquida que se ha enfriado un poquito por encima, le han salido 4 bichos que somos nosotros, pero todo esto es líquido. Y cuando la masa mueve, pues se producen ¿qué? Sismos. Entonces podemos pensar que estamos en un periodo. Aquí me he pasado, se ha ido solo. ¿Me he vuelto para atrás o qué? Se ha jodido. Se ha jodido. Bueno, estaba aquí. Podemos pensar que en un primer momento, en modo físico, pues tenemos que considerar que esa zona, que es sísmica de por sí, los volcanes, pues eso los sismólogos lo saben, que cuando pues puede haber más. Así que tenemos, no que vaya la semana que viene a explotar todos los volcanes del mundo, sino que a partir de ahí va a haber una movida durante los próximos 4 años que se va a notar ahí. Pero claro, una de las cosas que más mueve la Luna son las aguas. Las aguas, con las lluvias, con las inundaciones, En el códice 3D de los mayas, este eclipse estaba inscrito en la última página como el eclipse de las grandes aguas, de las grandes inundaciones. O sea, que esto del cambio climático que tenemos ahí, que ya estamos oliendo, este calor que hay horrible, mirad, este calor que hay aquí va a traer después unas inundaciones de cojones. Y es de lógica, y además se sabe, ellos en el Mediterráneo vienen. Y eso tiene que ver con esto, es decir, eso tiene que ver con las grandes inundaciones, que si fuéramos respetables o respetados, tendríamos que advertir que en esa zona pues, son de alto riesgo de grandes inundaciones, por igual que hacen los meteorólogos, para que se prepare, cuando viene un huracán, para que lo dicen 2 días antes, tapen no sé qué, pues no tenemos idea. Mire, estamos durante un tiempo donde esto del cambio climático, llámale como quieras, aquí se van a producir unas alteraciones meteorológicas que van a afectar preferentemente a esa zona, pero preferentemente no quiere decir que sea exclusivamente, sino preferentemente, porque ese eclipse está siendo para todo el mundo. Y como es uno de los más largos que ha habido en muchísimo tiempo, pues podemos pensar que va a afectar durante más tiempo, de hecho 4 años, ¿no? Comentarios sobre este eclipse. ¿Habéis visto alguna vez un hormiguero en septiembre cuando les da a todas las hormigas por salir volando? No, es igual. Hay un mes de septiembre que cuando hay una luna llena, las hormigas, cuando hay una... salen todas las hormigas, todas volando. ¡Ay, estos bichos son hormigas voladoras! Donde hay un eclipse provoca movimiento social generalizado. Sí, movimiento general, movidas de... Toda Centroamérica. Toda Centroamérica, pues eso se va a mover. Se va a mover, ¿qué quiere decir? Pues yo qué sé, que el Bukele se va a juntar con el Nicaragua y van a querer hacer un Estado nuevo, o lo que sea. Y que en Estados Unidos, con la bipolaridad esa que hay, se puede formar un cambio. Y en México, que ahora nadie habla nada de México, pero ahora ya empieza, cuando llegan estas situaciones, genera mucha polarización social, que es lo que genera movimiento, ¿no? Digo, hombre, pues estamos en un tiempo crítico de cambio climático, un tiempo crítico de cambio social, desde el Milei que sale por allá, el Bukele por en medio, el Trump que quiere entrar, el Biden que ese hombre no sabemos está aquí o está allá. Es decir, hay una el platanote, le llamamos en Venezuela, le llamamos coloquialmente el platanote al presidente. Está todo para cambiar, es decir, porque lo que hace el eclipse es moverlo todo, está todo para cambiar. Es una movida social, lo que se nos avecina, mucho más fuerte que lo que hemos tenido estos últimos años. Entonces, aquí nos está preparando ante un ciclo nuevo, con alteraciones sociales graves, con grandes movidas sociales. Yo no quiero pensar ahora en Argentina cuando hagan la movida que hay. Y no quiero pensar en Venezuela, o no quiero pensar en Colombia, que está ahora callada porque están diciendo, ay no, si el petro es bueno, el petro es bueno. Pues yo estoy viendo ya una cantidad de inmigración colombiana, de gente que está, las ratas salen las primeras de los barcos, ¿no? Es decir, movimiento social, alteraciones sociales, anómalas y de gran intensidad. Si tú le pides al astrólogo que te explique el detalle, digo, hombre, el detalle es muy difícil. Se puede, con tiempo, claro que sí. Mira, fíjate, el eclipse se puede ver también en formato carta. Es decir, podemos saber en qué lugares del mundo va a estar angular, dónde puede notarse más. No voy a profundizar mucho, pero no solamente en México, donde está
angular, sino en otras partes del mundo está angular. Y luego, cuando transformamos eso en una carta, ahí tenemos las zonas donde, por ejemplo, de la carta, porque podría colocar angular, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, he colocado Plutón porque es el último para terminar, porque no da para mucho, y sabemos que donde está Plutón angular, por ahí se producen grandes transformaciones, condiciones sociales. Digo, mira, hay 3 puntos del mundo donde se van a producir alteraciones que para nosotros ahora mismo no son impensables. Una es Centroamérica, que aquí donde me puedo equivocar es cuando digo, es que en Centroamérica, entre el Bukele y el de Honduras, ya parece que se están poniendo de acuerdo para ponerse juntos como la Búcara, que antes era una cuadrilla de astrólogos dispersos, y ahora como somos juntos, pues ya somos una cosa muy potente. Estos se han dado cuenta de eso. Y eso es una revolución, que se junten todos, se hagan unos países centroamericanos, es lo que quieren, es lo que están. Y en estos 4 años eso lo vamos a ver. Aquí es donde me puedo equivocar. La situación será, puedo equivocarme, pero por ahí va la cosa. En Europa, toda Europa está bajo la influencia, pero fíjate que el lugar donde Plutón está angular es en Zúrich. Zur, en alemán es lugar, sitio. Rich, en francés, es ricos. El hogar de los ricos es Zúrich. Se habla alemán, pero ¿dónde está el dinerito? El dinerito, ahí está todo el dinerito. Entonces, habéis visto que a principios de año tembló. Aquello cerró un banco, nunca había cerrado un banco en Suiza, ¿no? Digo, hombre, pues se prevén alteraciones causadas por Plutón. Cuando decimos causadas por Plutón, no, 4 minutos me quedan. Cuando decimos causadas por Plutón, no quiere decir que el planeta Plutón directamente actúe. No. El planeta Plutón emite paquetes integrados en radiofrecuencia cuántica integral. Y eso nos llega, y a determinadas personas que tienen esa resonancia, no sé si sabéis lo que es la resonancia, una cosa suena aquí y suena aquí, Las personas que están bajo esa resonancia, en el caso bajo la resonancia de Plutón, como es chiquitín, está en muy pocas personas, pero son las personas que lo tienen todo. Los que tienen el 80% del dinero del mundo, los que tienen tanto dinero que aunque se mueran 3 veces no se lo pueden gastar, que son muy pocos, y esos son los de Plutón. Por ejemplo, los del Club Bilderberg, esos son los de Plutón. Tienen tanto dinero, bien, por esos, ahí, en Zúrich, nos van a dar la nota. ¿En qué sentido? Hombre, ahí veo cuadraturas, ¿no? Si veo cuadraturas, veo conflictos. Y ahí veo un conflicto con los superricos que van a tener que hacer algún cambio porque esto ya no se puede soportar. No se puede soportar. Que hay unos pocos que tengan, y yo no estoy haciendo política, que yo soy más de derechas que de izquierdas, pero fíjate, no se puede. Entonces, que esté todo el dinero metido en Suiza, hombre, mira lo que pasó con la Bastilla. Quiero decir, que llega un momento en que la población se puede rebelar, y eso afecta a toda Europa, pero el punto álgido está en Zúrich. Bueno, ahora estoy haciendo un pronóstico de que en estos próximos 4 años, en toda la crisis esta se va a centrar en un lugar como donde está toda la economía, y eso va a alterar de modo malo para ellos, porque están persiguiendo. Dentro de poco, si las cosas siguen con esta intensidad, se va a considerar inmoral tener más de 100 millones de euros. Igual que acostarte con una niña de 7 años. Eso es inmoral. Pues tú tener en el banco 100 millones de euros, eso se va a considerar inmoral. Entonces, ellos lo saben. Entonces son los que están haciendo. A ver, ¿vosotros por qué creéis que estáis pagando las hipotecarias esas tan altas? ¿Por la Lagarde? Pero es que detrás de la Lagarde están estos. Y estos que tenían el dinero, que no valía nada, que tenían que pagar para guardar el dinero. Eso lo sabéis. Y ahora ya se están metiendo en el bolsillo un 4% bobo del dinero. Los que tienen dinero ahora son mucho más ricos. Y eso tiene que estallar. Ese es el pronóstico. Una de las cosas del pronóstico astrológico es que por Plutón, por el desequilibrio que producen los que tienen tantísimo dinero, y ojalá que Plutón salga por ahí, porque Plutón puede salir por otro sitio, ¿sabéis por dónde?
o por las bombas nucleares. Porque Putin está muy callado. Y Putin no va a querer perder. Y Putin nos puede soltar un bombín. Quiero decir que, cuidadito, que con este eclipse, esa guerra enquistada todavía nos puede dar un disgusto de Plutón, porque Plutón son las bombas atómicas. Entonces, siempre digo a mis alumnos, mira, la influencia astrológica tiene que salir por algún lado. Es como las madrigueras de conejo. El conejo está ahí y tiene que salir por algún lado. Y dentro de estos 4 años, no puedo explicarme más porque no tengo más tiempo, porque no puedo quitar tiempo a mis colegas, pero en los próximos 4 años, a raíz de la influencia de este eclipse, vamos a notar cosas como lo que os acabo de comentar, en modo más amplio y en diferentes lugares del mundo. Este es mi mensaje, que más que nada lo que trata es de introduciros a la astrología mundial. Es decir, mirad, qué importante es la astrología mundial, sin abandonar la otra, pero qué importante es para precaver lo que se nos viene encima. Ahora seguirá Ariana y seguirá en esta tónica, pero con otro ciclo mucho más largo y complejo. Gracias. Hola, buenas tardes. Para los que no me conocen, soy Ariadna Flores, profesora de la UILA del capítulo Venezuela. Y pues como bien dijo nuestro director Tito, voy a hablar sobre el Catún, la conjunción Júpiter-Saturno que se da cada 20 años y los cambios que trae esa conjunción. Aquí está. Okay. Me pongo pues a esta distancia ni con los lentes ni sin los lentes. Bien, entonces voy a hablar un poco cómo ha sido la evolución del Catún y la evolución de la humanidad a medida que el Catún ha ido cambiando de signos, ¿ok? Entonces lo que tenemos es que voy a hablar de la importancia de esta conjunción a lo largo del tiempo. Bueno, me disculpa porque a esta distancia ni con los lentes ni sin los lentes leo lo que dice ahí. Pero hablamos de que es una conjunción que se da cada 20 años. Después voy a explicar matemáticamente cómo se comporta y que tiene que ver con la eterna polarización que ha habido entre los sedentarios, que son Saturno, y los nómadas, que son Júpiter, las poblaciones amuralladas que están estructuradas y los exploradores que salen a la conquista de nuevos territorios, la eterna, digamos, polarización Júpiter-Saturno, y que dependiendo de en qué signo se da, a veces es más fuerte Júpiter, a veces es más fuerte Saturno, y te va a decir quién podría ganar esa confrontación en ese periodo de esos 20 años. Y básicamente, si nosotros vemos cómo se mueve esta conjunción, vamos a tener, déjenme, tengo que mostrarlo aquí. Si empezamos, por ejemplo, en Aries, 20 años después se va a dar atrás en Sagitario. Mejor, sí, gracias. Y 20 años después se va a dar en Leo y luego regresa otra vez a Aries. Entonces, eso que se da cada 20 años se llama conjunción menor, la que repite cada 60 años se llama conjunción mediana, y eso se repite unos 12 veces en el signo de fuego hasta que pasa a Tauro. Y empieza Tauro, Capricornio, Virgo varias veces hasta que pasa a Géminis y va por el aire, hasta que pasa a Cáncer y va por el agua, hasta que vuelve otra vez al fuego. Entonces, cada 240 años vamos pasando por lo que se llama una conjunción mayor. Y fuego, tierra, aire, agua, cuando hemos pasado por los 4 elementos, volvemos a empezar y han pasado 960 años. Y fíjense que lo interesante es que cuando cambia de elemento, han pasado 240 años, que es más o menos el ciclo de Plutón, que son 248 años, que ellos no lo conocían en el medioevo, ¿ok? Lo importante de todo eso es que las conjunciones menores traían aparición de rebeldes, sectas y destrucción de ciudades. Las medianas traían aparición de conquistadores y aspirantes al poder. Y las máximas o mayores traían cambios de religiones, de dinastías y cambio de poder. Entonces nosotros vamos a ver cómo cada 200 años más o menos los imperios van cambiando.
Egipto, Grecia, Roma, después el medioevo, la iglesia, los gringos y ahora no se sabe quién. Dicen que van a ser los chinos, no sabemos. Estamos en pleno cambio de triplicidad. Acabamos de cambiar en el 2020 de tierra a aire. ¿Ok? Entonces, lo bonito de esta conjunción es que se forma un mandala espectacular. Ahí lo vemos muy bonito, muy centrado, ¿verdad? Las líneas rojas son las repeticiones de fuego, las verdes la de tierra, las amarillas las de aire y las azules de agua. Y cada conjunción se da perfectamente en posiciones de 7,5 grados y eso es lo ideal. Y cada una dura 240 años, 240 años, 240 años, 240 años, de fuego a fuego. Esa es la teoría. Cuando vamos a la realidad, entonces resulta que la cosa no es así, que el ciclo empieza a tener posiciones donde hay algunos saltos. Estas amarillas son conjunciones que deberían haberse dado en una triplicidad que no ocurren ahí sino en la siguiente o en la anterior, porque hay transiciones. Y ya los circulitos aquí arriba, que son las conjunciones, no son tan iguales y el círculo no está tan centrado y empezamos a ver ciertas irregularidades. Y bueno, así lo vamos viendo a medida que van pasando los años y, por ejemplo, aquí tenemos ciclos de 180 años, ciclo de 240 años, ciclo de 180 años. Empezamos a ver que no todos duran 240 años, hay unos que son más de 180 nada más, ¿no? Pero ahí vamos moviéndonos hasta llegar a la que estamos en este momento, donde acabamos de pasar ahorita, acabamos de entrar en el año 2020, cambiamos de Capricornio a Acuario, ¿ok? Y hay una cosa muy interesante que es que en el año 2400 y tanto vamos a empezar en Aries otra vez. Y se calcula que para ese momento la Yanamsha va a ser 30, que es cuando realmente el punto vernal sideral va a entrar en Acuario, o sea, al grado 29 de Acuario. Entonces coincide el Ayanamsha con un reinicio en Aries y muy probablemente, no sabemos, estamos haciendo, como dice Tito, un pronóstico, puede ser un reseteo de la humanidad, porque va a cambiar la era y va a cambiar un ciclo de Catún máximo, ¿ok? Entonces, bueno, esperemos que de aquí a allá hayamos aprendido algo como humanidad, ¿no? Bien, entonces veamos cómo ha sido la evolución de la historia con esta conjunción. Empezando en Aries, pues los romanos, que abarcaron todo un gran imperio y casualmente ellos eran un pueblo guerrero, característica guerrero, Aries. Luego fuimos a Tauro, cuando se acabó todo el periodo de fuego, empezamos el Catún en Tauro, pues vino el imperio persa y la construcción de grandes ciudades y como que la consolidación de las ciudades, consolidación, palabra típica de Tauro. Cuando pasamos a Géminis, entonces fue la época en que hubo muchas migraciones y fue cuando el imperio romano se dividió en dos. Géminis, signo dual, dos imperios romanos, el occidental, el oriental, con dos visiones diferentes y dos capitales, Roma y Constantinopla, ¿no? Cuando pasamos a Cáncer, fue la época en que los árabes que estaban disgregados se consolidaron en una sola nación, una sola religión y pues ya como una sola fuerza conquistaron pues el resto del mundo, ¿ok? Luego vino Leo y fue muy simpático porque cuando entramos, o sea, pasaron todos los años de fuego, tierra, aire, agua y volvemos al fuego otra vez, pero no entrando por Aries, sino entrando por Leo. Casualmente todos los reyes del imperio oriental se llamaban León y todos los papas del imperio occidental se llamaban León. Y al mismo tiempo se generaron los vasallos, los nobles y los vasallos, la nobleza Leo, y se introdujeron cartas y fichas desde China para los juegos, que Leo es de eso, de jugar, ¿ok? Cuando llegamos a Virgo, entonces la iglesia como que se dio cuenta que andaba desviada de su camino original y empezaron a hacer depuración de la iglesia, se separó el poder político del religioso,
hubo un cisma y por un lado se generó el Islam, por otro lado los cristianos se dividieron en ortodoxos y católicos romanos y fue la época de las cruzadas. Vamos a conquistar a esos salvajes árabes y cuando llegaron allá se dieron cuenta que de salvajes nada. ¿Okay? Cuando vino Libra, pues es muy gracioso porque es la época en que Gengis Khan pues hace un gran imperio en Asia, pero él fue súper sanguinario, de Libra nada. ¿Okay? En uno de los catunes de Acuario de ese periodo de aire, precisamente fue en la época de la peste bubónica. ¿Okay? Y al mismo tiempo fue el periodo de fundación de grandes universidades y empezaron los juicios de la Inquisición. A su manera estaban aplicando justicia, ¿okay? Pero para que tengamos muy pendientes que Libra tan bonito, tan equilibrado, pues nada que ver. Y acaban de decir que el eclipse en Libra trae descalabro de los reyes, cosas con las leyes, así que hay que estar pendiente, ¿ok? Luego pasamos a Escorpio, que fue la época de Carlos V, que fue el emperador que tuvo el territorio más vasto, se descubrió América y pues él fue el rey de la mitad de Europa y de la mitad de América, ¿no? Y hubo nuevamente una división en la religión y el cristianismo se dividió en católicos y protestantes. Luego pasamos a Sagitario, que es la época pues donde está la conquista y las guerras de independencia. Para liberarse de los conquistadores es la época de la Revolución Francesa, de la época del telescopio. Es como buscar algo más grande, buscar algo más vasto, ver nuevas fronteras, y es la época del desarrollo de los grandes filósofos. O sea, no es casual que el Catún va pasando por cada signo del zodíaco y lo que está pasando a nivel histórico tiene total relación con la característica del signo o lo que significa el signo, ¿ok? Hasta que llegamos a Capricornio, que fue lo que vivimos hasta el 2020, la palabra clave de Capricornio yo utilizo. Entonces esto fue el uso de los recursos, la explotación de los recursos, pero de manera indiscriminada, las guerras por tener más poder, el consumismo y pues la polaridad era entre Rusia y Estados Unidos, ¿ok? Entonces acabamos de entrar en Acuario en el año 2020 y nos preguntamos qué se supone que va a pasar. Entonces, para poder saber eso, vámonos pues 2000 años atrás, cuando hubo, si esto cambia, cuando hubo una época de catunes que empezó por Acuario y fue la época de Alejandro Magno, que fue considerado un genio de la humanidad porque en su corta edad y su corta vida él conquistó también Europa, Asia, todo un gran imperio, y tenía la característica y la visión de que él conquistaba y él mandaba, pero dejaba que cada región conquistada siguiera con su propia idiosincrasia, sus propias costumbres, o sea, no se sentían conquistados, sino que había libertad, y él propició la mezcla de las diferentes razas, o sea, era una característica muy acuariana, y casualmente murió a los 33 años, que cuando nosotros dividimos 360 grados entre 11 da 33, y justo a esa edad murió. Entonces, bueno, eso nos da una idea de qué podría pasar en esta nueva era de Acuario, o en este nuevo Catún de Acuario 2000 años después. Después de Acuario vino Piscis, que fue la época pues, del nacimiento de Cristo, fue la época en que Augusto quiso pacificar a Roma, había signo dual también, había 2 idiomas, ¿verdad? Y fue cuando China se volvió una gran potencia marítima, pero al mismo tiempo empezó a construir su muralla. Entonces, yo construyo la muralla y me aíslo de los demás, ¿no? Bueno, entonces hemos llegado al Acuario actual. ¿Qué pensábamos nosotros que podía pasar? Tecnología, computación, internet, modernidad, ecología, limpiar el ambiente, la igualdad de todas las razas, de todas las religiones y tal, pero un poco eso no es lo que ha pasado. Hemos visto, bueno, como en la época de la peste bubónica que fue de Acuario, pues nos agarró el COVID, el aislamiento, mascarillas. Acuario es un signo de aire. ¿Por dónde entró el COVID? No puedes respirar. Y después entonces todo por internet, todo mascarilla, no te puedes tocar, no te puedes abrazar. Muy acuariano. A Acuario no le gusta que lo toquen, ni lo besen, ni lo amapuchen.
seco, ¿verdad? Entonces, así entró Acuario. No te puedes tocar, no te puedes besar, no te puedes abrazar, todo por internet, todo por Zoom y mascarilla. Y salieron a la luz una serie de progres, que los llaman ahora, que estaban ocultos, que están reclamando sus derechos, y libertad, Acuario libertad, pues nada que ver, censura. Redes sociales censuradas, no puedes decir algo que no le guste porque te cierran la cuenta de YouTube, te cierran el Facebook, te cierran no sé qué. Censura por todos lados. O sea, Acuario entró por el lado oscuro en vez que por el lado luminoso. Porque todo el mundo cree que Acuario es lindo. Acuario no es tan lindo y su regente antiguo es Saturno. Eso no lo debemos olvidar. Entonces, esta época acuariana que estamos viviendo ahora no se parece a la época acuariana de Alejandro Magno. Por ahora, hasta ahora. Se supone que eso podría evolucionar. Apenas llevamos 3 años de que eso empezó. No sabemos un poco hacia dónde va. Nos faltan 200 años todavía para desarrollar esta época, ¿ok? Entonces, bueno, se supone que ahorita hay todos estos protagonistas, Estados Unidos, China, Putin y el Vaticano, que también han predicho que hasta aquí llegó el cristianismo. Y justamente en el 2020 hay una foto muy icónica del Papa dando una misa en una plaza San Pedro completamente vacía. Así que eso es una señal. Ahora, lo que pasa es que la animación no está. Necesito la animación, me sale todo junto. Yo lo mandé con animación. ¿Ves? No puedo mostrar los gráficos así. Quería mostrar los gráficos de los catunes de Venezuela, que mencionó Tito, el de Brasil. ¿Una para adelante? No. Esa lámina tiene una animación. Lástima. Ahí estaba mostrando cómo cayó el catún con la conjunción Júpiter-Saturno partil en el descendente en Venezuela y Urano en el fondo de cielo, que fue la revolución. Que ese catún está repitiendo en Brasil, pero no tiene Urano en el fondo de cielo. Entonces, más bien tiene, lo que pasa es que ahorita no recuerdo la imagen porque no está, tiene un Júpiter que lo puede ayudar mucho. Y quería mostrar cómo se ve el catún no solo en la carta astral, sino en el astromapa, para que se vean cómo es la imagen, y en el mapa en forma de globo, ¿ok? Porque nosotros estamos acostumbrados a ver la rueda y no vemos el cielo, no vemos el globo terráqueo, nos hemos perdido como que la parte física, solo vemos la geometría de la rueda. Entonces, verlo en el mapa, verlo en el globo, nos da una sensación más real de lo que pasa en lo que estamos viendo en la carta astral. Y pues la última imagen que tengo, que es la que se ve porque es la última, es la de el catún en España. Digamos que a España tiene el nodo muy cerca del medio cielo, pero no tiene el catún partil. El catún está aquí tapado por mi imagen. No lo tiene partil en ninguna parte. O sea, podríamos esperar que a lo mejor a España no le va tan mal por el catún. ¿Ok? Habría que ver otras cartas, lunaciones, eclipses, el ciclo de los 30 años, porque hay otros ciclos que se combinan. Pero en el caso de España lo que tenemos es una puerta que se abre aquí en el medio cielo. No debería ser tan mal. Suerte para los españoles. Y bueno, básicamente eso era lo que le quería contar. Lástima que no se vio la animación de la última lámina. Espero que les haya gustado y los dejo con Fabián. Bueno. El ciclo de 30 años, Marte, Saturno en Cáncer. Pero vamos un pasito para atrás, ¿Qué es este pasito? Es lo que está explicando Tito, lo que explicó Ariadna y lo que voy a explicar yo, los ciclos de los planetas. Nosotros en Astrología Mundial vamos a poder aprender cómo funcionan los eventos pasados, los presentes o los futuros, haciendo futurología, pero pronosticando, como bien dice Tito y Ariadna.
bien, con los ciclos de los planetas. Entonces, este ciclo se conoce, primero que se conoce porque está dentro de los 7 planetas tradicionales, entonces se conoce desde la antigüedad. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que la mayoría de nosotros sabemos que Marte da una vuelta completa en la carta natal en 2 años, ¿bien? Saturno la da en 29, en 30 años. De eso se tratan los ciclos, de eso se trata el ciclo que hablaba primero Tito de las lunaciones. Una lunación es en octubre, la próxima lunación más o menos parecida a la de octubre va a ser dentro de 6 meses, a principios de abril, y la otra va a ser a mediados de octubre. Son cada 6 meses estas lunaciones, estos eclipses más bien. En el caso de Ariadna también es cuando Júpiter, ¿verdad?, en esa vuelta a los 20 años alcanza a Saturno. Sabemos que Júpiter tiene una vuelta de 12 años, alcanza a los 20 años a Saturno. En ese caso, Marte a los 2 años alcanza a Saturno, pero hay un ciclo especial que cuando Saturno está en Cáncer, bien, Marte también lo alcanza, y eso pasa cada 30 años. 29, 30 o 30, un mes más, un mes menos. Entonces este ciclo que les decía que se estudia desde la antigüedad, ahora por ejemplo el último fue en el 2004, yo voy a hablar, si ustedes leyeron lo que mandé previamente, en lo que mandó Antonio online, si lo leyeron, voy a hablar de los últimos de este siglo. No lo voy a hacer muy largo, lo voy a hacer más bien para que aprendan cómo calcular los ciclos que hizo Ariadna, cómo calcular los ciclos con los eclipses y cómo ver este ciclo que nos va a dar algo que se llama que son las malas horas. ¿Ah? De todos los ciclos que forman los relojes que usamos en astrología, este es especial porque Marte y Saturno se encuentran en debilidad en Cáncer, y todos sabemos que Cáncer está dispuesto por la Luna, está regido por la Luna, entonces la Luna es el planeta que les dice a Marte y a Saturno, bueno, yo población mundial, bien, estoy bajo las órdenes de ustedes, de los 2 maléficos, Marte y Saturno. Entonces, hace un tiempo, hace unos años, Tito lo tituló El reloj de las malas horas, o En hora malas, como muy bien le pega el nombre, ¿verdad? Porque a través de los ejemplos que les voy a poner, para que ustedes aprendan cómo calcular ejemplos en algún otro momento de la historia, como hizo Ariadna muy bien con estos ejemplos del Catún, Júpiter, Saturno, y puedan también hacerlo hacia adelante, ¿verdad? Cómo calcular un ciclo cuando viene un momento tan agresivo para la humanidad, porque los 2 maléficos están sobre Cáncer, que es la población en realidad. Entonces, se usa para realizar análisis sociales desde una perspectiva astrológica. Y como decía Tito, Plutón estaba en el medio cielo en el caso de la lunación. Acá tenemos que ver los planetas angulares. Tenemos que ver el planeta cuando está en un ángulo, y ese va a ser el que va a decidir cómo va a funcionar, bien, esa conjunción, cuando Marte alcanzó a Saturno en Cáncer, cómo va a funcionar en cada país del mundo. Entonces, como les puse acá o les puse en la otra placa, hay que hacer un poco de investigación, ¿bien? Un poco de investigación, porque hay que poner una capital, hay que poner Tokio, hay que poner Madrid, o hay que poner Washington, o hay que poner algún país de Sudamérica. Entonces, también se puede hacer con astrocartografía, se puede hacer, nosotros ya lo vemos, pero a veces la astrocartografía nos da una información importante por donde pasan las líneas de los países, pero también se puede ver haciéndolo en las principales capitales y fijarnos si hay un planeta que está en un ángulo. Entonces, el primer ejemplo que les puse es, como les mandé previamente, es en el siglo, voy a mencionar algunos del siglo XX, y acá lo que les voy a mencionar es cómo hacerlo, cómo tratar de que ustedes puedan investigar, bien, cómo lanzarse a hacer astrología mundial con unos pequeños conocimientos en este ciclo que lo pueden aplicar a cualquier otro ciclo. Acá yo tomé, por ejemplo, cuando Marte, estamos hablando siempre de Marte, Saturno en Cáncer, ¿bien? Marte, Saturno en Cáncer, el primero del siglo XX, del siglo pasado, fue en 1915. Entonces, en 1915, si sabemos que el ciclo dura 30 años, mes más, mes menos, sabemos que 1915 va de 1915 a 1945. ¿Qué pasó en esas fechas? 2 guerras mundiales. ¿Qué tenemos que ver? Donde la humanidad fue afectada. ¿Y dónde fue afectada? En 1915 estaba Primera Guerra Mundial, pero vamos a mirar la Segunda Guerra Mundial.
1939. Entonces, este es un ejemplo de la carta, de una carta, ¿verdad?, levantada para Varsovia. ¿Por qué para Varsovia? Y por obvias razones, en 1939 Hitler fue el primer lugar que invadió. Entonces tenemos que hacer un cálculo para esa fecha. Entonces de acá sacamos algunas de las cosas que dijo Tito al principio de Ali Ben Rachel, bien, donde él mencionaba los atacires. Hacer atacir es mover el ascendente, mover la carta, todos los planetas en bloque, bien, todos los planetas en bloque, y para eso tenemos que poner una carta. Es como una sinastría, es como la dirección primaria del 360. En la dirección primaria del 360 la podemos hacer directa o conversa, para donde quieran, pero en la dirección primaria movemos todos los planetas en bloque. En el atacir, en la dirección primaria es un periodo de 360 años, el ascendente se mueve en 360 años. En el atacir de un ciclo cerrado se mueve en 30 años, entonces vamos a tener que poner 30 años. Primero acá está el ejemplo para Varsovia. Nos fijamos, en Varsovia no hay nada que llame la atención. Para Varsovia no hay ningún planeta angular, sí, Neptuno en la Cúpide de la 11. Si ven un poquitito por acá no, el puntero, ¿cuál era? Ahí va. Si ustedes ven acá donde está, esto que ve acá es el parte arábigo del infortunio. No se confundan bien con el parte arábigo del infortunio, que siempre, si va a estar Marte en conjunción con Saturno, todos los partes arábigos de todas las conjunciones de cualquier planeta siempre van a estar en el ascendente por el cálculo matemático de la ecuación que hace, ¿verdad?, que se hace. Entonces no se confundan con esto, que acá me está mostrando el parte del infortunio. Nosotros tenemos que ver esto. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos una carta sobre la otra. Primero, el programa Armón nos permite hacer eso. Tenemos un menucito rápido, ¿verdad? En el menú rápido vamos a donde dice técnicas de prognosis o técnicas técnicas de prognosis es investigar. Después vamos a la otra pantalla, que la otra pantalla sí. Vamos a donde dice profecciones o atacires. Bien, profecciones es una forma de avanzar los planetas. Cuando apretamos profecciones también, esto está quedando grabado, después lo pueden volver a ver, si no me piden el PPT y se los mando. Tenemos que apretar en la última opción, que queremos poner dos cartas. Queremos poner la natal y la profección, la natal de adentro y la profección avanzar, porque es lo que tenemos que hacer para la investigación, avanzar para ver dónde está. Entonces, acá tenemos los puntos, ustedes están viendo acá. Entonces, acá los datos natales de la carta, ¿verdad? Tenemos una carta sobre la misma carta. Esto lo voy a poner en el primer ejemplo. Los otros ejemplos lo hago más rapidito para que sea más interactivo. Lo hago en el primer ejemplo nada más. Ponemos que el ciclo es de 30 años. Sí, yo sé, no es perfecto, de 30 años a veces son 29,7, a veces 30,2. Vamos a dejarlo en 30 porque en 30 es una forma de investigar. Ustedes si quieren ir a lo minucioso, si tienen mucho Virgo en su planeta, bueno, van al detalle y ponen 30, calculan un Marte-Saturno, desde un periodo hasta el otro, si son 30, si son 29,8, el periodo. Después nosotros nos vamos a mover acá con los años. Entonces lo que va a hacer igual a una dirección primaria, lo que va a hacer ascendente de afuera, se va a ir moviendo año por año, a medida que yo apriete acá años, acá me va a mostrar 1 año, 2 años, 3 años, va a dar una vuelta completa al ascendente y va a llegar a los 30 años. ¿Qué pasa? Esto es una forma de investigar, ¿ah? Una forma de investigar eventos que puedan pasar en Varsovia, pero yo se lo puse previamente, entonces ya se tienen que imaginar a dónde voy a ir. Voy a ir a 1939. ¿Cómo estaban los planetas avanzados? Bien, ven que el ascendente avanzó 24 años, desde 1915, 24, entonces el ascendente que estaba acá dio la vuelta y llegó acá arriba. ¿Dónde llegó el ascendente? Como dice acá arriba, en el 11 de septiembre, yo puse 11 de septiembre, pero fue por ahí, los primeros días de septiembre, la invasión. Bien, el 1 de septiembre, dicen por ahí, el ascendente llegó a la conjunción de Marte-Saturno. Bien, entonces, no había ningún planeta angular, nada nos podía decir, bien, que Varsovia iba a ser la primera ciudad, Polonia iba a ser la primera ciudad del mundo. Puse Varsovia porque por capital, ¿no? También podemos poner una ciudad. El atacir del ascendente avanzó hasta la conjunción de Marte-Saturno. Después ahí podemos hacer investigación. Podemos mirar los otros planetas cómo estaban,
Plutón entrando, recién había entrado a la cúspide de la casa 8, que nos va a dar mucha más información. Entonces tenemos que tener en cuenta, además, antes de pasar a los otros ejemplos, que cuando hacemos una TASIR, bien, o cuando hacemos un ciclo, el estudio de un ciclo de Marte-Saturno, en este caso, sabemos que es una TASIR de malas horas, es una TASIR un poco maligno, un poco que lleva maldad. Entonces, cada uno de los puntos de la carta exterior tienen su nota de maldad, ¿verdad? Urano va a tener su nota de maldad, Plutón también, Marte y Plutón en la casa 8, los matadores, Neptuno en la casa 9, el extranjero, ¿bien? El nodo sur, el nodo norte, cada uno, según la combinación que haga con cúspides de las casas, va a tener. Si nosotros buscamos el otro ciclo, el de las enhorabuenas o las horas buenas, que es el de Venus-Júpiter, todos los planetas van a traer bondad, van a traer beneficios para un país. Acá tenemos que activar, como en los atasires del amor, cuando enseñamos a los alumnos el atasir del amor, todos los planetas representan amor de alguna manera. Acá representa algo que afecta a la humanidad. Digo, podría profundizar en cada uno de estos puntos como les señalé recién, ¿verdad? Pero lo que quería era que vieran los ejemplos que les voy a pasar a continuación también. Tomamos el ciclo Marte-Saturno de 1945. Está terminando la guerra, ya terminó la guerra el 26 de octubre del 45, otra vez Marte-Saturno, ya lo puse acá, ya no hice por separado, ya puse adentro esto y ya le puse un pronóstico para afuera. Lo tomé para Saigón, para Vietnam. ¿Por qué? Porque me retrotraje a qué pasó después de 1945, cuando murió mucha gente en la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam, yo no lo puse acá, sí lo puse. Fue del 55 al 75. Estados Unidos no intervino en toda la guerra. Intervino en determinados años, creo que del 64 al 70. Hay mucha información para investigar de la guerra de Vietnam. Tenemos que tener en cuenta que el atasir del ascendente da una vuelta completa, como le puse 30, justo coincide que fue 24 años después. El atasir del ascendente da una vuelta completa, cuando va por la mitad, cuando llega el descendente, pasaron 15 años más o menos, o sea que estamos hablando que del 45 a 1955, a 1960, el atasir del ascendente iba a estar acá. Yo lo llevé a una fecha cualquiera cuando me pareció importante, busqué alguna información, no encontré. No encontré específicamente a finales de 1969, porque me pareció que para Saigón, que estuvieran Venus y Neptuno en el ascendente, bien, me pareció que era importante. Entonces fui llevándolo, fui investigando, bien, a ver si lo llevé. Lo que sí ve es que la luna estaba ahí, bueno, pero no me dio indicios, pero yo lo que les quiero mostrar con esto es que sí podemos investigar. Yo, después de que hice esta ponencia, seguí investigando a ver si cambiaba la placa. Y sí, lo que pasa es que Estados Unidos estuvo en la guerra del 65 al 70, entonces podía haber del 65 al 70, acá es 1969, capaz que cuando entró Estados Unidos, bien, estaba en el medio cielo, bien, entonces murieron, ahora no tengo la cantidad. El napalm que mataban miles de personas. Y en realidad los norteamericanos no perdieron mucha gente, perdieron 30 o 40 mil soldados, no perdieron tanto, que parece, y busqué la información y no era. Entonces, era buscar fechas, eso se puede hacer. El otro ciclo, ahora lo hago un poquito más rápido porque ya los minutos o no van a premiar. 1976, ¿cuándo? 12 de mayo del 76 fue el otro ciclo donde está Cáncer, Marte, Saturno en Cáncer. ¿Y para dónde lo hice? Para Nueva York. ¿Y para cuándo lo puse por afuera? Para septiembre del 2001, las Torres Gemelas, ¿no? Y lo que vino después. Entonces, el atasir del ascendente ahí no me decía nada. Yo lo único que hice fue ponerlo para esa fecha. Y bueno, me mostró la luna en la cúspide de la casa 2. Tendríamos que tomar a Mercurio, que era algo comercial. Y bueno, el atasir del Marte-Saturno. Primero, lo primero que tenemos que investigar, recuerden, al poner una ciudad, es si hay planetas angulares. Y sí había un planeta casi angular en la Luna en conjunción con Neptuno en la cúspide de la casa 4. ¿Tá? Neptuno en la cúspide de la casa 5, que también tiene que ver de alguna manera con las finanzas. Pero Mercurio como algo comercial, vamos a decir, por las Torres Gemelas. Bien, las Torres Gemelas en realidad fue uno de los puntos, pero iban para puntos neurálgicos, ¿verdad? De esa parte de Estados Unidos.
la conjunción, el ciclo Marte-Saturno queda sobre Mercurio. Pasa a otro, que es el del 2004, es el último. Entonces acá, si ustedes ya ven, fui a Kiev, donde está muriendo mucha gente. Están muriendo miles de personas. Lo vemos desde el primer día, desde el 24 de febrero. Y cuando este es el ciclo, del año 2004, y bueno, ahí va, del año 2004 nosotros los podemos investigar para cualquier parte del mundo. Todavía quedan, porque es hasta el 2034. Todavía pueden haber sucesos con nosotros. ¿Qué pasó? Lo hacemos para Kiev. Y la carta de adentro está hecha para Kiev, la capital de Ucrania. Marte y Saturno le quedan angular en el ascendente a Kiev en el 2004. Quien hubiera podido investigar del 2004, no sé si Tito lo hizo, no recuerdo si lo hizo o no, tendrían que ver, se podría ver, no sé si prevenido, pero uno podría hacer pronóstico. Y cuando lo hacemos está llegando a la cúspide de la casa 8, bien. Obviamente que después de febrero, marzo, esto avanzó unos pequeños grados. Cuando llegó a marzo, ahí llegó lo bravo para Ucrania, ¿verdad? Cuando estos planetas que están en el ascendente están llegando, no, es la cúspide de la casa 9, cuando están llegando a esa ubicación. Después otra cosa que se pueden fijar, bueno, pueden investigar Venus, si tenía que ver, ¿verdad? Venus, podemos ver el regente de Venus donde que estaba, o los regentes que rigen Venus. Vamos a poner uno de los últimos ejemplos. Como yo soy un poquito de América del Sur y tanto se habla de quién va a estar en Buenos Aires de presidente, Tito siempre menciona 2x3 a Milei, incluso nos pregunta a cada uno de nosotros qué pensamos de Milei. Entonces, me parecía bueno. Pero fíjense en el periodo, los últimos meses del 2023 y los próximos del 2024. Hice el CATUN para Buenos Aires, tiene Mercurio angular, y lo hice para ahora, para principios del año que viene. Porque por allá se dicen que Milei va a ser Milei el que puede ser electo. También hay una muchacha, Bullrich, que también puede ser electa en Argentina, pero está muy convulsionado todo allá, muy convulsionado, y en materia económica está para esa zona del sur de Sudamérica, para nosotros que lo vivimos un poquito diferente, vemos Plutón y la casa 6, que pueden ser todos los grupos obreros, todos los sindicatos, Plutón pasando por la casa 6, van a salir a la calle, van a salir después de salga el que salga electo presidente en este octubre, que hay elecciones ahora en octubre, en Argentina algo va a pasar, algo se va a mover, y Plutón va a estar unos cuantos meses sobre la casa 6, el atacir del ascendente, no el atacir del ascendente, no, porque el atacir del ascendente está allá arriba, en la cúspide de la 9. El del ciclo, Saturno-Marte, que ellos lo tienen en la cúspide de la 5, ¿verdad? Por eso también tantos cambios, tendremos que considerar si están en la cúspide de la casa 5, tantos cambios a nivel económico en Argentina. Argentina está, uno que es uruguayo, las cosas están 17 veces más baratas en Argentina que en Uruguay, entonces hay una diferencia importante. Entonces, este atacir, ahí va, del ciclo, va a pasar sobre el ascendente. Hacemos un poquito de pronóstico. Por último, les puse el del 2034, el CATUN. ¿Por qué no lo vamos a poner? Nadie habla para adelante. El CATUN lo ponemos acá. Bien, acá no hacemos futurología, ¿verdad? Pero, creo que lo puse, sí. Está en Cáncer. Bien, lo tomamos para Tokio, tiene a Venus en el ascendente, Plutón en el descendente, Júpiter en la cúspide de la casa 9, Mercurio en la cúspide de la casa 1, Saturno en la cúspide de la casa 12, está bravo, pero no sabemos en qué, en alguno de esos temas, y a ver si les puse un pronóstico para el 2038, bien. Y lo miré más bien por el lado económico, Tokio, que puede ser una potencia en algún momento, el lado económico, estos Saturnos sobre la cúspide de la casa 2, después Plutón, que está angular acá en el 2038, va a estar sobre el Júpiter angular de la casa 9. Bien. Entonces, esta es una forma de investigar en los ciclos que hizo Tito, en los que hace Ariadna, que hizo todo ese estudio de estos ciclos, y investigar en este o en cualquier otro ciclo. Nosotros siempre tenemos la potestad de investigar para atrás para recabar información y ver para adelante qué es lo que puede pasar o los lugares neurálgicos de la Tierra. Les agradezco mucho.
Muchísimas gracias a ustedes. Ahora hay un turno de preguntas de unos 4 o 5 minutos. El que quiera hacer una pregunta puede hacerla. Y cuando terminemos las preguntas, os podéis descansar 5 minutos. Y empezamos con la siguiente ponencia. Gracias. Hola, ¿sí me escucha? Buenas tardes con todos. Hola, Tito. Bien, quería hacer una consulta, más que nada un poco técnica, en relación al armón, para calcular precisamente los ciclos de Saturno y Marte. No sé si pueden volver un poquito a la anterior PPT, porque ahí colocan una hora, o no sé si me pueden explicar así nomás, colocan simplemente la ciudad, pero de ahí ponen la hora. ¿Qué hora es la que se pone? ¿La hora de la ciudad? ¿O la hora de...? Sí. Lo más fácil para no enredarse es usar la hora Greenwich. Usas hora Greenwich y uso horario 0. Y después pones las coordenadas de la capital que tú quieras, pero siempre pones hora GMT y uso horario 0 y cambias solo las coordenadas. Ok, la coordenada de la ciudad. Un comentario, para que no os calentéis la cabeza. Tenéis 2 programas, el Kepler, que es muy feo, y el ARMO, que es muy bonito. En el Kepler, tú le pones revolución, ciclo, Marte y Saturno, y te da el dato exacto y todo exacto. Y puedes poner la capital que quieras y no te calienta la cabeza nada. Fíjate, repito. Aprieta R de revolución, C de ciclo, Saturno y Marte del año que quieras y la ciudad que te dé la gana. Y si quieres eso llevártelo al Armon, si has estudiado con nosotros, sabes que no hay que más que grabarlo en el Kepler y pasarlo. Es lo más eficaz. Porque todos los demás, los que no quieren utilizar el Kepler porque le tienen manía, porque es feo, retrasan más y cuidado, que es más complicado y más difícil. Cuando en el Kepler no cuesta nada. Revolución, ciclo, Saturno, tal, y te sale allí el dato con la fecha y la hora de la ciudad que tú le pongas. Y si quieres ya jugártelo al árbol, lo pasas al árbol. Vale, me vale más el Kepler 4. Ya. Gracias.